Buenas noches, feliz viernes para todos. Muchas gracias por acompañarnos como todos los días. Intratables, viernes en vivo, 9 de la noche y 28 minutos. Viernes, sí, es viernes. Y todo lo que pasó en el día de hoy lo vamos a compartir acá juntos. Y vos a través de nuestro hashtag Viernes Intratable, con todos los invitados, con todo el equipo. Débora, buenas noches. ¿cómo estamos? ¿Cómo Bienvenidos están? todos. Diego, Clarita, Úrsula. Señor, ¿cómo anda? Rubén. Muy bien. Hola, Ale. ¿Qué tal, Un gusto Pablo? tenerte con nosotros. Gracias. Arrancamos Intratables y todos los temas de un día cargado de información. Hernán Lombardi, ¿cómo está Hernán? Bienvenido, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Tenemos un montón de cosas hoy, de todo. De todo. Y lo vamos a charlar con Hernán en minutitos nada más aquí comenzando nuestro programa. Hoy en Intratables, medios, la desvinculación de Víctor Hugo Morales, todo lo que está pasando minuto a minuto en un viernes fuerte, de mucha información. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted bien? Muy bien. Cuántas noticias, cuántas cosas que están pasando, ¿no? Sí. Vamos a hablar de los medios, de la réplica también de Bursaco de los Estados Unidos, vamos a hablar de números, pero le quiero preguntar su opinión sobre la desvinculación de Víctor Hugo Morales de este grupo que no sé si es Indalo o tiene nuevos propietarios y que fue en el transcurso del día, ¿no? Bueno, me parece que es una relación entre un medio privado y un periodista. Nosotros siempre nos gustaría que cuantas más voces se expresan dentro del arco democrático es mejor, pero a veces, bueno, eso no es posible. Siempre nos parece que es mejor que todas las voces se puedan expresar. También te diría, al mismo tiempo, lo único que espero que no se repita la misma situación que cuando se desvinculó el señor Morales de Radio Continental, que le intentó echar la culpa al gobierno. Quiero suponer que no se intentará explicar que el grupo Indalo también es el gobierno. Sí, esa cuestión de esquivar el bulto no es buena, pero insisto con la idea central, que todas las voces se expresen dentro del arco democrático es lo que espera una república. Las repúblicas se vuelven más pobres si las voces que están en los puntos más alejados, llamémoslo del centro político, no se expresan dentro del arco democrático. Eso es bueno para la república, que todos se puedan expresar. ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué lectura hay que hacer? ¿Es un medio privado que desvincula a un periodista? Exactamente, como... Digo porque algunos también, planteando la otra postura que usted decía cuando pasó lo de Radio Continental, algunos dicen, y el gobierno, el Estado asfixió a un grupo, y nosotros venimos debatiendo que este grupo está asfixiado por otras cosas, no por el tema de la pauta o los ingresos que le han hecho, porque creo que figuran segundo en una nómina de pauta ellos, ¿no? Bueno, eso nos lleva a una segunda reflexión. Y toda esta tremenda problemática que estamos viviendo estas semanas y los próximos días y los próximos meses, tiene que ver con dos cuestiones. Primero, una cuestión de índole global. Sí. La reconversión de lo que es la información, el periodismo y las comunicaciones a nivel mundial. Sí. Es evidente que estamos asistiendo a una dramática reconversión donde las redes sociales son simplemente el emergente. Pero puedo decir redes sociales, portales, YouTube para poder armar tu propio canal. Acá hay una reconversión global. La tecnología permitió una enorme reconversión de cómo los ciudadanos nos informamos. Ese sería el marco general en el cual nos movemos. Y después está la particularidad argentina. Durante 10 años decidimos, el gobierno participó del gobierno kirchnerista de un aparato de propaganda en los medios oficiales y un aparato paraoficial en algunos medios que la única sustentabilidad era la pauta oficial. Basta decir el grupo Spolky, basta decir el grupo Indalo. Entonces, cuando esto empieza a caerse, bueno, empieza a verse la situación real, artificial que se había hecho sobre el desastre que hace el gobierno para hacer propaganda. Y cuando se confunde periodismo con propaganda y periodistas con propagandistas. Una cosa es un periodista que tiene que sostener enfáticamente su libertad de opinión y otra cosa es un propagandista que entrega su pensamiento o al Estado o al accionista de una empresa. Porque aparecieron algunos nombres potentes, como el de Morales hoy, el de Marcelo Tinelli hace un tiempo, asociado también con Cristóbal López, ¿no? Y entrando hoy en una crisis personal con su socio, donde tiene en juego mucho dinero y no sé qué cantidad de cheques rebotados y un sinfín de dinero dando vuelta. Pero entonces para ustedes no es el sistema de medios, sino algunos medios que se manejan de un determinado modo, o fueron los medios pauteros y que a partir del corrimiento del kirchnerismo a los 2 minutos se fueron. Bueno, algunos se fueron rápido, ¿viste? Algunos chaparon, como se dice, todo el dinero, se lo llevaron, se pusieron en el bolsillo y fueron a los 15 días.
otros duraron más, pero lo importante es entender, y esto es una sincera recomendación, viste que hay todo un arco de opiniones de cómo resolver la cuestión. Bueno, como en tantas otras cosas, hay que seguir la pista de la plata. Acá, si hay algo que a mí me parece mal en cualquier índole de la vida, son empresas pobres con accionistas ricos. Y en el periodismo eso es mucho peor que nunca. Así que acá hay accionistas que pueden hacer frente a las responsabilidades. Entonces, a toda la gente que tiene que hacer reclamos, los debe hacer. Y se sabe perfectamente en dónde están los accionistas ricos. Hoy escuché dos campanas en las redes sociales. El gobierno saca a Víctor Hugo de los medios porque quiere todas voces, Y del otro lado, el gobierno le servía o le sirve tener a los Víctor Hugo o ese grupo opositor muy fuerte porque con esos grupos enfrentó elecciones y le ha ido muy bien. O sea que van a encontrar este escenario de un lado y del otro. El gobierno quiere que todos se expresen. Nunca, nada, ninguna actividad en la Argentina que se cierre es una buena noticia. Eso nunca puede ser una buena noticia. Sí te diría con toda claridad que nosotros creemos en un sistema creemos que haya un sistema de medios privados potente, a diferencia de unas expresiones del exministro Kicillof hace pocas semanas. Y también creemos que con eso tiene que convivir un sistema público que garantice también el pluralismo. Por lo tanto, ese sistema que nosotros aspiramos a que se fortalezca en la Argentina, que quedó seriamente vulnerado. Vos, no vamos a decir una vez más, acá se inventó hasta el relator militante. Pablo, vos conocés de qué estoy hablando. Sí, conozco. A ver, ¿hasta dónde hemos llegado? El relator militante. Avanza, se le da la pelota a Messi y lo veo a Aníbal Fernández sonriendo desde esa tribuna. Hemos llegado a cualquier absurdo. Todavía estamos, como en tantas otras cosas, llegando a un equilibrio normal de lo que debe ser un buen y sano periodismo al servicio de la República. Señora Débora Plager. Sí, buenas noches, Lombardi. Usted recién decía, bueno, el Grupo Indalo toma esta decisión, que no vaya a ser como pasó cuando Víctor Hugo sale de Radio Continental, que le atribuían al gobierno la responsabilidad de esa cesación laboral. Sin embargo, hoy hay algunas cuestiones que no aparecen demasiado claras. Por ejemplo, el propio Víctor Hugo Morales dio algunas entrevistas después de conocer la decisión de la empresa de desvincularlo, diciendo que fueron las nuevas autoridades. A ver, para dar un poquito de información, OP Investment, que es Rosner, dice que se hizo una cesión de acciones por parte de Cristóbal López y Fabián de Sousa. En la justicia, el juez Ercolini, que tiene la causa, no homologa ningún tipo de traspaso porque hay una inhibición general de bienes. No obstante, Víctor Hugo ratifica que fueron las nuevas autoridades las que lo sacan. Ahí viene entonces la pregunta, porque muchos van a asociar esta afirmación de Víctor Hugo, teniendo en cuenta que Rosner tiene algunos vínculos con el gobierno, con Caputo, con Torello, alguna historia personal. Entonces, ¿les consta que haya nuevas autoridades en el Grupo Indalo que tengan decisión sobre la línea editorial o no? No, hasta donde nosotros sabemos claramente hay una inhibición general de bienes que determina la justicia y la justicia va a ser la que determina. Hasta ahora los accionistas son los accionistas existentes. O sea, no, hoy es Cristóbal López, de Sousa y toda esa gente. Son los accionistas. Que sería bueno, y esto nunca hay que tomarlo como cuestiones personales, pero los que fueron accionistas hasta hace 15 días, y yo creo que todo el buen proceder y la buena gente tiene que decir, si estuviste hasta hace 15 días, constituite en la empresa y dale explicaciones a los trabajadores. Ahora, podría ser una estrategia del propio López y de Sousa, que está muy complicado. La semana que viene tiene que decidirse si pasa el penal económico, que es lo que ellos quieren, o queda en la justicia federal, que todo hace indicar que así será, que lo pone en una situación complicada, no solamente económica, sino también con riesgo de ir a prisión. Puede ser una estrategia del propio Grupo Indalo, comandado por de Sousa y López, de decir, bueno, estos son los nuevos dueños, los que están cerca del gobierno, los que toman decisiones de línea editorial. Bueno, hoy se habla de falta de libertad, de acallar voces, etc. El gobierno no interfiere ni se mete. No interfiere ni se mete en esa situación. Lo único que hará el gobierno es, como ustedes saben, bueno, en el caso de las radios en particular, son un servicio público, habrá que ver qué sucede con las licencias. Claro. Pero claro, es ese. Porque si no, esto lo tenemos que acostumbrar a que vivimos en una república. Entonces, cada cual hace lo que le corresponde. Yo ya escuché algunas veces, insisto, la salida de Radio Continental. Le voy a contar una cuestión personal. Yo tenía, desde posiciones políticas absolutamente diferentes, una relación personal normal con el señor Morales. A partir del momento que se fue a Radio Continental,
decidió unilateralmente que era el gobierno que lo había echado y que éramos todos nosotros unos canallas. Se hizo una marcha en Plaza de Mayo, ¿se acuerdan? Bueno, pero ustedes fíjese la enormidad de lo que se está hablando, la enormidad. Las mismas personas que generaron este sistema paraestatal ahora le culpan al gobierno que toma decisiones en empresas que no tienen nada que ver con el gobierno. Clara Mariño. Clara Salguero viene después para hablar de jubilaciones. ¿Qué Hola, tal, Clarita. Clara? Buenas noches, ¿cómo estás? Hernán? Frente a la caída de tantos medios y de muchas radios, ¿cuál va a ser la política del gobierno? ¿Ustedes van a tratar de salvar esos medios o van a facilitar la entrada en nuevos jugadores privados? Yo creo que tenemos que entender la primera parte de lo que decíamos. Está frente a una reconversión general del sistema de comunicación en el mundo. Digo, es muy importante... Pero el tema es muy específico hoy en la Argentina. Sí, sí, por supuesto. Lo bueno es que entren al mercado de medios jugadores serios, jugadores profesionales, jugadores que tengan que ver con los medios. Yo en lo personal, y es una opinión muy fuerte que tengo, descreo totalmente cuando los medios periodísticos son manejados por empresarios que vienen o a hacerle un favor a algún político o a buscar los medios como forma de presionar. Por suerte, hay una transformación donde empiezan a ser los propietarios de medios en Argentina gente que tiene que ver con el periodismo. Lo otro es, tomo los medios, son estos grupos que estábamos hablando recién, lo tomo como una inversión más. Entonces, como lo tomo como una inversión más, como si estaba hablando o del juego o de fabricar chorizos, no tengo una responsabilidad con la libertad de expresión, que es lo central. A mí me parece que cuanto más converja los propietarios de los medios con gente que tenga que ver con el periodismo, eso va a ser mucho más sustentable y equilibrado el sistema. ¿Ustedes cumplieron con Indalo, con el tema de la pauta? ¿Los tuvieron considerados? Bueno, usted puede ver, si bien nosotros somos un equipo, no es la parte que decida yo, pero somos un equipo de gobierno con el secretario Greco y con el jefe de gabinete Marcos Peña. Ha habido hasta un proyecto de ley que está en el Senado, que tiene varias sanciones, no yo, de cómo regular en forma sistemática la pauta para que no quede en la discrecionalidad de la autoridad política. Pero ellos a nivel grupo están segundos en lo que han recibido en el año que pasó, por ejemplo. Por eso yo diría, a mí no tiene que ser muy equilibrado, pero no puede dejar de ver de dónde veníamos. Veníamos de una década de un ahogo absoluto de los opositores, donde los medios públicos habían sido llevados a un nivel de fanatismo, donde todos, buena parte de los que estamos acá sentados, también fuimos agredidos, vilipendiados, llevados al insulto. Y nosotros, en vez de llevar ese fanatismo con otro fanatismo, construimos auténticamente pluralidad. Y en eso también se reflejó en la pauta. Nadie puede decir que fue ahogado desde la pauta pública. Néstor, ¿qué estás viendo vos desde tu lugar, que conoces mucho también? Bueno, yo creo que los medios. En principio acá hay un gran problema, me parece que Hernán dice algo muy cierto. Es necesario que la Argentina tengamos, y a partir de ahora, un sistema en donde los medios estén manejados por gente que tenga que ver con los medios de comunicación o que entienda los medios de comunicación. Si los empresarios entran a los medios para cubrirse de los negocios o de las cosas oscuras que tienen, van a terminar siempre de esta manera. Si los empresarios quieren tener un medio para estar salvados o para que no los ataquen, o para hacer negocios o conseguir otros negocios, siempre el resultado va a ser el mismo. No es bueno que Víctor Hugo no esté al aire. También es cierto que Víctor Hugo se convirtió en un militante, y el periodismo militante no es periodismo. Esto acá lo hemos hablado. Nosotros desde FOPEA lo venimos diciendo, hay que trabajar por un periodismo profesional. La tecnología que bien dice Lombardi está existiendo hoy en el mundo entero, no es un fenómeno nuestro. Tener el celular en la mano es algo que nos pasa a todos, y aquí leemos diarios, escuchamos radio, vemos televisión. Significa un montón de cambios, pero no en lo básico que nosotros tenemos que tener, que es la calidad del producto. Es decir, tener chequeo de la información, ir al fondo de la noticia. Se habla mucho en el mundo hoy de las noticias falsas. El gran fenómeno es la noticia falsa. A un buen periodista, la noticia falsa no debe ser un problema, porque si vos tenés un dato, tenés un hecho que te llega o algo que observaste, tenés que chequearlo. El que no es buen periodista, el que no hace buen periodismo, va a dar a difusión determinadas noticias. Y eso tiene que ver con esta nueva realidad que pasa en el mundo, y en la Argentina nos toca más de lleno, que es justamente tener empresarios que no tengan que ver con la responsabilidad de un medio de comunicación. Después le podrá ir bien o mal, esa es otra historia, tendrá que ver con el negocio. Pero si nacen para que un gobierno provincial, porque cuidado que esto hablamos de la nación, vos vas a las provincias, en las provincias se siguen manejando muchas veces esas realidades. Los gobiernos provinciales, no todos, los municipios,
las legislaturas, le siguen dando mucho dinero a ese sistema que en algún momento lamentablemente se va a terminar y se va a caer, y el hilo se corta por lo más fino que son los trabajadores. Bueno, en lo- este lo- caso no eran medios que no funcionasen, digamos, en el caso de C5N, ¿le iba bien en los números o alguna Bueno, de las en radios? la como era Pop Haddad fue una y época Radio sana. 10. Radio 10. Acá el punto de conflicto no es el cambio de paradigma que ustedes bien describen o el tema de las tecnologías. El punto de conflicto es que hubo una acción o un delito que está tipificado en el Código Claro. Penal, Sí. que es la evasión impositiva, la apropiación de los 8.000 millones de pesos de impuestos que no se pagaron, y eso coloca al dueño de los medios en una situación Sí. muy conflictiva. Oye, Y el tema también hay que separar los laburantes que no eligen y Claro. Víctor Claro. Hugo y Tinelli, Ahí que está el saben tema. quién es Cristóbal Por López, eso quién es de es lo que- Ahí Sousa, está el quién es del tema, del medio, quién no es del medio. Está el tema y permítanme romper un poco el discurso oficial, ¿no? No, Es vos opinás tranquilo. No, No hay discurso, son opiniones. discurso oficial Ah. de Lombardi y de Straussero Y- que han opinado, porque obviamente no van a decir, sí, estamos preocupados por el cierre de los medios. Digo, obviamente van a dar su parecer, la reconversión, una serie de excusas y de explicaciones. Pero lo preocupante es lo que recién dijo Néstor, a quien le tengo un gran aprecio, ¿eh? Pero la verdad lamento que se haya puesto en esta situación diciendo que Víctor Hugo está bueno, que está bien, pero lamentablemente se ha convertido en un militante. Digo, es el mejor, para mí es un gran profesional y que tiene una visión tal vez Sin distinta lugar a a la que dudas. desean ustedes. No. Es un crítico, cuestiona, es un gran profesional, es muy coherente, y que no esté la voz de él es grave. Entonces no es militante, porque si él es militante, hay muchos que defienden a este gobierno que también sería militante. No digamos militante, alguien que defiende con pasión o que tiene una lectura parcial de las cosas o su propia tomado mirada. también por lo Y que no pasó digamos a lo largo militante a del Víctor gobierno- Hugo. durante el gobierno Pero anterior, lo respetemos, digo, no diga ¿no? que se convirtió en un militante, porque yo podría decir una docena de periodistas que son afines al gobierno que no les decimos militante. Entonces, respetemos a un hombre como Víctor Hugo. Primero, no digamos militante a Víctor Hugo, pues es un enorme profesional. Y segundo, que acaba la pregunta para Lombardi, pese a que él diga que no hace falta ser muy inteligente, muy lúcido, para darse cuenta que cada vez hay menos voces opositoras, que están desapareciendo por H, por B, por X, por J, que una excusa por acá, que una excusa por allá, que una fundamentación, que una explicación, que los medios privados, que la reconversión, que la zarace, que la mondonga, y no hay más voces opositoras. La pluralidad es un verso, Lombardi, con todo respeto se lo digo. Se nota, el Y respeto se nota en Sarasa y en Mondonga. Piense- El respeto se lo noto perfectamente. Piense, y como hace este gobierno, salga del pensamiento de solamente ubicar y analizar a los medios como dueños y como empresarios, y piense en los laburantes que pueden llegar a perder y que han perdido los técnicos, los productores con los que me solidarizo, la gente de DIN, que nada tiene que ver con la pauta, que pierden sus fuentes laborales, vestuaristas, maquilladores, productores, sonidistas, gente que está perdiendo el laburo. ¿Van a intervenir para defender esas fuentes laborales? Saque a los medios inescrupulosos, corruptos, que se la han llevado toda. Tiene razón, vayan tras ellos. Repítalo, tiene razón. Y A con ver, los como laburantes, le le suena encanta, muy bien. le encanta que le digan que tiene razón. Sí. ¿Qué va a hacer con los laburantes? ¿Qué van a hacer con los laburantes de los ¿Sabe qué medios? pasa? Con todo respeto, el ladrón cree que todos son de su condición. Los que apretaron medios todo el tiempo. ¿Por qué me señala? ¿Usted cree que yo soy un ladrón? No, usted me dijo, no sé, trans, sé qué palabras raras usa. Y de bajo nivel No intelectual. me escuchó entonces. El ladrón cree que todos son de su condición. Quiere decir que los que apretaban hasta hace 2 años creen que este gobierno tiene que hacer lo mismo. Nosotros no lo hacemos. Basta que mire el trabajo que hace Néstor Esclausero en la televisión pública. Basta que mire los programas de televisión pública. ¿Va a defender a los Estoy trabajadores? hablando... Pero respóndame lo que Espera, pregunté. espera, Diego, espera que te encanta conteste y usted vos hable volvés a sobre- preguntar. Yo también entiendo los dos que está siguen. muy acostumbrado al monólogo. Pero ahora hay una Argentina de diálogo. Sí, está clarísimo. ¿Me va a dejar hablar? Completa y La- vos le volvés a Que preguntar. hable. Sí, tranquilos. Nah. Tranquilos porque acá ¿Te la respondo idea lo que le es... pregunté? La idea es poder interpretar cosas que La- hablamos durante la semana y no teníamos claro. Estamos en una Argentina de diálogo, donde todo el mundo se puede expresar, donde hablar de que cualquiera de estas cosas puede afectar la libertad de expresión es una enormidad y una injusticia. Todo el mundo se expresa con todo vigor y esto es muy bueno para la República. Lo que sí está claro, que todo este enorme aparato, insisto, paraestatal que se había generado, está en crisis. Porque lo que no es justo que los argentinos financiemos, que necesitamos hospitales, escuelas, centros científicos, necesitamos un montón de cosas, financiemos un sistema paraestatal Pero diseñado está claro, creo que Diego, para defender a vos no un- pedís que el Estado se haga cargo. Yo insisto, los trabajadores ¿Vos no no pedís tienen eso? la culpa de padecer
la Pero falta que se de haga cargo controles y López. tener un Reverso en los esfuerzo. hospitales, las escuelas. No, ¿qué pero es pará, eso? Diego, pero pará. El laburo de la gente. que Bueno, es- pero las escuchame, escuelas y los pero pará, hospitales no parecen Se ver. hicieron uno. pero el laburo de Tinelli Con el y fútbol de- para todos iban a ser hospitales. Con el laburo de los periodistas van a ser hospitales. Todos van a ser hospitales. Tendría que ser el Usted- país de Pero los que se haga cargo hospitales. Cristóbal Usted- López, que se usted- arregle la el El plata. Ituzaingó hay uno que está en el A ver. 90% y lo suspendieron, no están construyendo más. ¿De qué Con hospital le A ver, de a medan? uno si no no se entiende. A ver, no se- a ver, ya va, ya va, ya va. Con todo respeto. Completa Hernán y vamos, Con completa todo Hernán y respeto, vamos. por algo, por el avance de las cloacas, del agua, de las rutas, de todo lo que se está haciendo, al gobierno le fue razonablemente bien hace pocas semanas. Yo creo que usted tendría que respetar que es el plan de obras e infraestructura más grande de la historia, el más ambicioso, que está funcionando razonablemente bien, que quisiéramos que funcionara mejor, pero evidentemente hay obras como nunca hubo en la República, y eso se debe a que podemos ser austeros en otras cosas. Yo creo que efectivamente, y la preocupación por los laburantes está, desde el punto de vista que hay que hacer que los que se la llevaron la vuelvan a poner, porque no son pobretones, y usted lo sabe ¿Ese bien. es el mensaje por los laburantes? ¿Que los que se la llevaron la tienen que volver a poner? Apunte a ese lugar, porque, y si no, no seamos, y no se lo digo a usted, sino en general, no seamos cómplices de los que se lo llevaron y no la quieren volver a poner. Póngase muy clarito ahí, empresarios que llevaron un montón de plata y que además son solventes. ¿La culpa lo tienen los trabajadores? Le estoy hablando de los- No, Pero no, con no, todo no, respeto no, se lo pero, digo. a ver, Con todo respeto. chicos, ¿Qué con respuesta orden. le da a los que están por quedar sin laburo Bueno, o los que se quedaron sin laburo con como todo gobierno? Que no El han hecho respeto nada. pasa por no tergiversar lo que dice el otro. Y usted dice, yo le acabo de decir que hay empresarios extremadamente solventes que pueden hacerse cargo de las situaciones de los trabajadores. Perdón, acá ¿Está Débora claro lo que decía. estoy diciendo? Perdón, Débora, vos decías que la responsabilidad hoy es de López y de Sousa, Pero, no es del bueno, Estado. los que la pongan ellos. trabajadores merecen toda nuestra solidaridad, ¿sí? Pero acá no son trabajadores del Estado. ¿Por qué el Estado tendría que solventar con los recursos públicos una deuda que contrajo un empresario inescrupuloso que le robó al Estado los impuestos? Yo me pregunto, porque también acá hay un tema que me parece que hay que aclarar. Hoy los nuevos dueños, o los que se dicen O los ser que van nuevos a dueños ser, qué sé Rosneft, yo cómo es están esto, ¿no? pidiendo una moratoria para poder solventar la deuda que tienen con AFIP, que actualizada hoy son aproximadamente 10.000 millones Sí. de pesos en un plan de 60 cuotas, etcétera. Hasta el momento, por lo menos lo que aparece, la figura de Alberto Abad y el propio juez Ercolini, que tienen la causa en el fuero federal, es no dar este paso y obligar a López a que se responsabilice por la causa que tiene abierta. Ahora, ahí sí por ahí retomo la pregunta de Diego. ¿Cuál es la posición del gobierno, en todo caso, si puede abrir una ventana en la que López pueda regularizar su situación económica para que de algún modo los medios puedan empezar a destrabar todas estas situaciones que tienen con sus propios trabajadores? Hernán. La posición del gobierno que actúe la justicia. Está judicializado, hay un juez, que es el juez Ercolini, que determinó la inhibición general de bienes de gente que yo quiero ser muy cuidadoso, que aparentemente no ha procedido bien, que aparentemente ha defraudado en 8.000 millones de pesos al conjunto de los argentinos. Entonces es la justicia la que tiene que decidir sobre eso. Poco y mal sería que el gobierno se metiera en eso. El juez tiene que determinar eso y uno puede tener sus opiniones sobre qué camino tiene que hacerlo. Pero nosotros como funcionarios, yo tengo una opinión bien formada, eso es lo que debería hacer. Pero me parece que mi opinión no tiene ningún valor en este caso. Lo que determina es la justicia en una república que se preside tal. Ale. Yo realmente estoy sorprendido con la hipocresía de Brancatelli. O sea, No esperaba menos, Alfie, dice quédate tranquilo. realmente que le interesan los trabajadores y ellos, el kirchnerismo, fue el que compró bajo presión C5N, Radio 10, sabiendo que era un empresario inescrupuloso que iba a vaciar esas compañías a través de elevación impositiva y que con esa plata Sabía. estaba comprando los medios. Eran medios que ustedes los iban a quebrar, eso estaba ¿Que clarísimo. usted de qué habla? Pero por esto ubicás Porque un fue una poco para ver qué habla estrategia usted. del kirchnerismo. ¿Qué tenían que hacer los Comprar empleados? esos Ir a medios. encarar a Yo Cristóbal te escuché, López. déjame que siga hablando. Pero no digas incoherencias y no digas cosas a mí. Como él No, me no, trata de porque ladrón, dicen- vos... ¿Pero qué, Déjame que por qué siga no? hablando. Dicen, Pero respeten un poco también. Dicen que defienden a los trabajadores Sí. y lo que hicieron fue vaciar una empresa de medios Pero son que los era empresarios, ¿qué tienen eficiente, que los trabajadores? que funcionaba, que les pagaba a todos los trabajadores y les pagaba los aportes previsionales a los trabajadores, cosa que nunca hizo Cristóbal López. Y eso con el beneplácito y la complicidad de Cristina Kirchner, que fue quien obligó Vos no sos a periodista comprar militante. esos medios. Y No, claro cero que no no. es periodista Pero esto militante. fue lo que No, pasó. Contesta Diego, No, digo, Sí. estamos confundiendo. Primero espero tal vez una disculpa del ministro del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, porque me trató de ladrón y me No, quedé... usted no me- entiende la metáfora. Es evidente No, que la metáfora metáfora no. es algo que le queda Está bien. lejano. Lo Lo único entiendo. que le digo entonces es que sepa mi disgusto, nada más. ¿Está bien? Se lo digo con respeto, Se me lo agradezco. molestó. Gracias.
no soy ningún laburante, soy un laburante. Y lo de Alejandro Alfi, insistimos que es la misma visión, que no está mal, que coincido con los empresarios que hicieron negocio con esto. Pero no confundamos, acá hay un problema más grave de base, que son los laburantes. Bueno, ¿cuál es la Ayer solución? estuvieron de paro. Te hago una pregunta. Porque no nos vamos a preocupar por la economía de Víctor Hugo y de Tinelli. Es como cualquiera de nosotros que sabe dónde trabaja y con Son quién colegas trabaja. igual, hay que preocuparse. No, pero perdóname, Víctor pero Hugo- saben. Tinelli sabía con quién se asociaba y dejó su empresa en manos de Cristóbal López. Todo el mundo sabía La todo. Nata vendió su diario a alguien que Bueno, estaba acusado y perfecto, preso sí, en España. pero será y problema. no le importó. Pero yo no me voy a preocupar de la economía y de los malos negocios de la Yo Nata. me preocupo por las fuentes laborales y las voces. Vamos al no hay otro. voces opositoras. Pero- Están cómodos pero, ahora. Diego, te hago una Ahora, pregunta. una Te hago- cosa, Diego. Pero están cerrados. No, pero- ¿Hasta cuándo vamos a silenciar te hago- esto? te hago una pregunta. Nadie se preocupa. Víctor Periodistas Hugo- serios, nadie Pero- les molesta pero, que no haya perdón, voces hago una opositoras. pregunta, hago una ¿No pregunta. ven lo que está Pero, convirtiendo perdón, este país? hago una pregunta. Pero yo soy un loco o qué, Pablo, vos no me entendés lo que te digo. ¿Me dejás que te haga una? Como si estuviera sentado ahí. Con esta programación de Indalo, Navarro, Víctor Hugo y algunos más, ¿le fue mal al gobierno de Macri? No, le fue estupendo. ¿Cuál sería el problema hoy, después de ganar una elección a 2 semanas, sacar del medio a Víctor Hugo? Pero además Víctor Hugo entró en mayo del año pasado a C5N. No es que está hace 10, 20, 30 años. ¿Ustedes creen que Hace- está todo bien entonces? No, pero está aclarémosle todo a la pajarito de audiencia. colores, está perfecto. ¿Me Sigamos dejás así, hablar? muchachos. Es lo que ustedes ¿Puedo eligieron, los que hablar? votaron. Perfecto. ¿Puedo hablar? Sigamos así. No, ¿Puedo está hablar? bárbaro. De a uno. Perfecto, ¿Puedo los hablar? aplaudo. A ver, no, a ¿Puedo ver, hablar? un segundo. Aplaudo, perfecto. En el caso Estamos de re Víctor bien. Hugo- Diego, Perdón, déjalo completar y seguir. En el Estamos bien. caso de Víctor Hugo Morales, él entró en mayo del año pasado, luego que echaran a Julia Mengolini y Pablo Dugan del espacio que ellos tenían, cuando el kirchnerismo creía que iba a resistir al gobierno de Macri porque Macri iba a durar 3, 4, 5 meses y se iba a ir en helicóptero. Ahora bien, hacia adelante, y es lo que vos preguntabas, Paulo, hay una propuesta, porque acá yo entiendo que el ministro no lo puede decir, pero quienes están actuando Su en vocero, este sí. momento en el Grupo Indalo es el Fondo de Inversiones de Ignacio Rosner, que son los que están tomando decisiones. Ronald era empleado de Es- Macri en su Ignacio Rosner Claro. es el que fue esta semana al juzgado de Vitale por el tema de la convocatoria de acreedores y presentó una propuesta para hacerse cargo de la compañía con una inversión de la mayor petrolera rusa para tratar de relanzar esta compañía y pagar las deudas que tiene. ¿Qué deben? Eso Exacto. está en discusión. Eso está en discusión y es como una dijo de las Pero propuestas es la deuda para de lo la resuelve la petrolera o de los justicia. medios. Perdón. Es la deuda de la petrolera o de los medios, porque en realidad acá estamos discutiendo es los de medios. todo el grupo. De todo Porque el en grupo. realidad Es el de todo el problema de grupo. fondo, Acá que son es lo que 170 dice empresas. Frank y yo de eso Ahora vengo con es que ustedes. la cuestión de los trabajadores o de los que están ahí no preocupa tiene nada eso. que ver con todo lo que ha evadido. Acá el problema, en Radio Rivadavia pasó lo mismo durante años y tuvimos un serio problema. Yo trabajé ahí durante años Bueno, ahí y la gente se está la quedando gente sin de su CETRA trabajo fue también. un desastre eso. Entonces digo, hay que buscar la responsabilidad. Una radio como esa no puede ser mal negocio. Un medio opositor, si vos querés, tampoco lo es. Y como quizás C5N, en el tono que tenía, no tenía posibilidades de desaparecer como producto. El problema es que quienes lo manejaban no tenían vínculos directos con... ¿Y por qué Víctor Hugo crees? ¿Por qué crees solamente No, Víctor Hugo? entonces, a ver, lo de Víctor Hugo debe ser... Ahí habría que preguntarle al Grupo Indalo o al grupo que está manejando por qué decide esto. Navarro primero, Víctor Hugo ahora. Bueno, pero ahí Pero las eso- empresas, vos viste que la empresa perdóname. dijeron No, por qué. Perdón, en el caso, y lo quiero sumar a puntuales, Eduardo casualidad. y al Vasco, hago una pregunta. bueno. En el caso puntual de C5 tendríamos al señor Navarro desvinculado por Indalo puro, 100%, y a Morales lo tendríamos entre Indalo y los nuevos. La verdad que hay una frontera medio extraña. Yo estoy en desacuerdo con los que creen que el Estado se tiene que hacer cargo de los desastres de los privados, porque acá hay un señor que debe, con un socio y toda una dinastía, 10.000 millones de pesos. Y que para mí, Hernán, se tardó demasiado, porque si yo compro desde la evasión con un dinero que no me pertenece, la posesión de Indalo, la verdad que sería hasta Pablo, ilegal, Pablo. ilegal. Eduardo y Hernán. Poco más puedo agregar Ya yo estoy, porque además no para. soy un especialista. Solo como ciudadano quiero hablar de la infinita hipocresía de Víctor Hugo Morales y todos los demás. Porque como ya se dijo, cuando fueron a esos medios, sabían que estaban asociándose con un tipo que es uno de los mayores delincuentes de la historia argentina. Porque, repito, no es que hizo una ingeniería para quedarse con algunos mangos. De cada peso que nosotros cargábamos con la nafta que él agarraba y se robaba el dinero. Y comprar los medios. Absolutamente, y con eso compró los medios. Por lo tanto, son unos hipócritas. Sin duda que a mí me preocupa el tema de los laburantes, porque ellos no pueden sino optar, trabajar ahí, un microfonista,
anda buscando laburar. Ahora, este personaje, que además él mismo ha tenido actitudes éticas escandalosas, como no reconocer sus deudas, robarse las imágenes, armar lío en cada lugar que tuvo, es un personaje perverso y yo estoy feliz que no esté más en los medios. Permitime, Clarita, ya voy con todos, porque es un tema caliente y que nos involucra a Yo todos y estamos coincido encendidos. con Diego que es necesario pensar en la gente que se queda sin trabajo. Ahora, Diego, creo que el kirchnerismo se tiene que hacer cargo de haber entregado grandes medios de comunicación, importantes medios de comunicación a empresarios que eran verdaderamente delincuentes. A Daniel Haddad le sacaron todos sus medios casi poniéndole una pistola en la cabeza. Háganse cargo ustedes de eso. Los empleados son los mismos. Yo trabajé muchos años en Radio del Plata y en Radio América, que eran de Eduardo Dornequian, eran grandes radios, y en cuanto se las vendió y se la entregaron a los empresarios kirchneristas, la llevaron al borde de la desaparición. Ustedes se tienen que hacer cargo de esto también. Ustedes, yo no soy funcionario, yo soy periodista. Pero ¿no? desde el kirchnerismo tendrían ¿Qué que dice? entender que fue una actitud irresponsable y que perjudicó a los Está trabajadores de los perfecto, medios. está perfecto, todos con la visión amarilla. Vamos, Ahora, adelante, ojalá, perfecto. pero no amarillo, a ver. Todos los pibes. pero- Hablarles, ¿sabes no. qué? Tengan el coraje de hablarle a la cámara y díganle a los que están quedando sin laburo, madres que tienen hijos que mantener, solteros, divorciados, que emprendieron, que se endeudaron, que también votaron al gobierno Macri, que mañana se quedan sin laburo. No, Felicitaciones, no, pero a ver, porque se la llevó a ver, toda Cristóbal, no, porque se a la ver, llevaron claro. los empresarios A K, ver. lo que quieran. Díganle No, yo clarito creo a los que que se hay que quedan sin laburo. diferenciar. Decile, Alfie, a la cámara a los que se quedan sin laburo, Espera, que gracias a espera, este gobierno, espera, antes todos tenían Diego, laburo y ahora no tienen laburo. Diego, Como la no. cuenten. Diego, Que la yo cuenten creo como que quieran. Espera y seamos justos a hablar Que de la nada, cuenten ya como estoy con quieran. vos. Yo creo que hay que Cuando el diferenciar. señor Cristóbal López cerró CN23, echó 200 trabajadores, no escuché a uno decir nada. Sí, se habló. Cuando Pero los además- empleados de Radio del Plata o de Radio América mendigaban y fue la Sí, señora claro. Kirchner a la redacción de Tiempo Argentino, que fue una ridiculez, no se dijo Está bien, nada. Pablo, Entonces, está bien. lo que tenemos que hacer es preocuparnos Que se siempre jodan, por claro. Por la todos. gente. Por todos. Pero se también jodan con los porque son- controles, porque si viene una manga de delincuentes a todos los medios, lo más probable es que pase esto. Y Hernán, hay que hacer eso, No, controlar. pero además hay soluciones, digamos. Por supuesto que Cristina Fernández les tendría que decir, con todo lo que hicimos, ustedes están quedando sin laburo. Esa es la verdad. Después, ¿cuándo sucede? Es un problema, evidentemente, de los ¿Cuál es la tiempos. solución, Me Hernán? vas a poder dejar Ahora, hablar. ahora vamos a ir, Diego, a la otra parte. La ¿Cómo primera salimos solución, de esto? ¿sabés lo que tendrías que hacer? Y mucha gente teníamos que hacer, ir a la puerta del pobre de Palermo del casino. Porque ahí está la plata. Yo ahí creería auténticamente en tu preocupación por los Que laburantes. vaya a la puerta del hipódromo. Sí, donde está la plata de los accionistas. Ahí está la plata de los accionistas. ¿Sabes cómo creería? Si te encadenás a la puerta del casino, señores, Que me encadenen la puerta del hipódromo, ¿verdad? ¿puedo terminar de hablar? Sí, una idea ¿O vas a brillante, seguir tío. hablando solo? Ah, sí, porque ahí está la plata de los laburantes. Ahí podemos encontrar plata de los laburantes. No es cierto que no hay plata. Hay plata donde encontrarla. Yo ahí empezaría a creer. Yo con todas estas cosas que se dicen, lo que tiendo a creer que se crea una cortina de humo para buscar la impunidad de los que se la llevaron. Y nosotros no vamos que a buscar pague la el impunidad de los que se Estado. la llevaron. Los activos de López ahí hoy estoy, son... ahí estoy con vos. Son 170 empresas, creo. Vasco, A ver. ¿cómo ves esto vos? Yo traíamos buenas noticias para esta Cadena semana, la pero espero puerta. que después hablemos de las buenas que Que hay después también, ¿no? hablaremos de las buenas. Yo creo que en el mundo los medios siempre han sido grupos empresarios, pero que reconocen cabalmente cuál es su postura ideológica. Lo dicen. Estados Unidos, cada uno, yo soy republicano, yo soy... Y lo dicen, está muy claro y sirve. Yo creo que Víctor Hugo Morales es una persona que si no existiera el gobierno tendría que buscarla. Es decir, porque creo que le hace falta una oposición. Porque esto de que se pintan de colores los periodistas, yo creo que últimamente la gente tiene esta percepción, la gente ya la aprendió. Y se ve de los dos lados, coincido en esto con Brancatelli, que se ven también muchos periodistas del otro lado que son más defensores del gobierno que de hablar de una realidad. Y esto se está viendo. Entonces me parece que es una reflexión, por supuesto, con la preocupación de los trabajadores, pero que el periodismo empieza a ser más parcial, sinceramente lo digo. Acá lo hemos charlado muchas veces, yo veo que Más Víctor Hugo imparcial. fue un ejemplo, pero también no quiero dar nombres, pero también periodistas donde vos cada tema que salía, lo primero que se trataba, pero antes, pará, estamos hablando de ahora, pues, pero antes, ahora han hecho tal cosa, pero antes, y lo que Sigue pasó, siendo así, Vasco, ahora y lo que actualmente, pasó, yo creo que lo dije el otro día acá, porque esta elección última, para mí dijo dos grandes mensajes. Primero, el éxito del gobierno, de una campaña que fue muy exitosa y positiva, pero creo que la sociedad nos dijo a toda la política, basta de corrupción, pero a toda la política, no solamente a la pasada.
Entonces creo que en el presente tenemos que sobreactuar. Por Ahora, eso que le hace Ignacio, falta. Seguro. A ver, Ignacio, Rubén que no habló. Ignacio, Rubén que no habló. ¿Cuál sería la salida? Acá pedían solución. La salida. La solución la aporta el sistema jurídico Vos argentino. trabajás en uno de los medios de esta Bueno, empresa. acá le tienen que aplicar el Código Penal como se le está aplicando a los directivos de los medios y de los que se fueron, que tendrán que ir presos, y el Código Comercial para solucionar el problema de las empresas. Yo creo, como dice él, hay un grupo nuevo que está negociando, que está esperando, ya presentó una propuesta en el juzgado comercial, está esperando que el juez del Ercoline, claro. que el otro juez, porque El de también se Vitale. mezcla eso. Vitale. Ellos presentaron en el juzgado de Vitale el tema, que el juez Ercolini determina el tema del fastuoso fraude que hubo gigantesco en todos estos medios, y los que vayan presos, Claro. y comercialmente lo que se pueda salvar, que se salve. Yo, que conozco muy de cerca el tema, como decís vos, ni loco quiero que el Estado meta un peso en esto. Vos trabajás en el ámbito. Sí, en ámbito financiero, y yo no quiero que el Estado meta un peso, porque yo estoy acostumbrado a que toda la vida ámbito financiero fue un diario que tuvo un programa de negocios factibles, que es lo que tiene que tener todo medio, y vivió con su programa de negocios elaborado por el señor Julio Ramos, hasta que un día se abrió el techo y empezaron a caer en paracaídas gente Y que no fueron tenía la cayendo. más mínima idea Exacto. de lo que era un Bueno, medio pero económico. es un buen Pero, ejemplo porque ahí déjame tenemos un trabajador, un laburante de Una medios. cosita más que Dale, quiero decir. redondámelo, sí. Si vamos a hablar de que hay que defender quién está echando gente, ¿quieren que empiece a bajar la lista de los retiros voluntarios forzados de adentro del Grupo Indalo? Los tipos que más echaron gente son los directivos del Grupo Indalo. Y no solo eso, los echaron con un sistema de financiamiento de esos retiros voluntarios que se los cargaron a los propios medios para después fundirlos. Es decir, yo defiendo a los trabajadores, pero en realidad lo que hizo Indalo fue echar trabajadores a la calle y cargar la carga financiera de esos despidos en los trabajadores que seguían laburando, que también empezaron a correr, quedaron en riesgo su trabajo. Sí, y hay el también fraude hay fue, mucho no cheque, sé quién está defendiendo a los trabajadores, porque el fraude que hicieron sobre los trabajadores fue monstruoso. Y hay mucho cheque que no se ha pagado porque dan cheque. Bueno, en este momento están todos los cheques de los retiros voluntarios que firmaron estos señores, están sin pagar. Sin pagar. Bueno, Úrsula, digo, ya muchos estoy de con esos vos. retiros voluntarios de los que habla Rubén, si el Grupo Indalo fuera a la quiebra o llegara a una convocatoria, no se pagarían. Así que esos retiros A son la todos cola. condicionales, ¿no? Claro, Digamos, claro. no los A pagaría la nadie. cola. Ahora, en todo caso, también el gobierno me parece que puede controlar o empezar a mirar con doble ojo quiénes son los nuevos dueños de los medios. Porque así como cuando se fueron Garfunkel y Spolsky de Tiempo Argentino, llegó el ignoto Martínez Rojas, que nadie sabía quién era, y también terminó Está prófugo. como terminaron todos estos medios, Sí. con gente en la calle y demás. Tampoco se conoce la capacidad que tenga OP Investment en conocimiento de medios, en cómo puede manejar un medio. No se sabe quién es, no se sabe la trayectoria de Rosner para manejar un mercado que es tan particular. No es manejar un medio de comunicación, no es una empresa No, cualquiera. seguro, hay y que menos saber. un grupo como todos estos. Pero Hay eso un es dato, bueno, Hernán. Pablo. Los nuevos que vengan a cualquiera de estos medios, que sea hay un gente punto, idónea, hay de un- medio. Digo, me parece que hay un dato que tenemos que destacar. Solamente en 2016 el Grupo Indalo recibió 166 millones de pesos en pauta oficial. Un número que podría llegar a repetirse el año que viene. ¿A quién se le va a dar esa pauta para que la administre? Ujú. También pensemos eso. Hernán, ¿Dónde están yendo pe- los fondos pensemos públicos? eso también, Totalmente, porque es hoy en una- este ambiente enrarecido también hay multimedios que no tienen problemas, que cumplen con sus empleados, nosotros, Clarín, Perfil con algún que otro inconveniente, Pero eso La es una Nación. buena Acá reflexión, a mí me parece eso- contó Vila que cuando hizo una crítica de la ley de medios, 3 años no se recibió pauta, por ejemplo. Eso fue lo que vivimos. Pero hay una cosa que en el medio del fragor de la discusión no me gustaría perder. No es una buena noticia que Víctor Hugo Morales no esté más en el aire. Por No es supuesto. una buena noticia para nadie. No es una buena noticia. Ojalá hubiera posibilidades de que aún gente que piensa exactamente lo opuesto, que nos ha insultado, que ha dicho las peores cosas, que pueda tener su posibilidad de decirlo. Y esto es auténticamente lo que tiene que ser un pensamiento republicano. Nosotros amamos la diferencia y lo decimos con franqueza, porque, y vos lo dijiste muy bien, la verdad es que qué mejor pudo pasar. Al gobierno le fue muy bien las elecciones de mediano término y estaba C5N con todo vigor diciendo las peores cosas. Eso es lo bueno de un sistema republicano. Está buenísimo que todo el mundo se pueda expresar y realmente eso es nuestro sentimiento más íntimo y por lo que luchamos todos los días. E insisto, vuelvo al ejemplo. Miren lo que hace Néstor Esclausero en la televisión pública. ¿Alguien puede decir en 2 años que se discriminó a alguien, que no se le dejó hablar? Y yo puedo decir todas las iniquidades que se hicieron los 8 años anteriores. A mí Bueno, me parece que hay que decir algo, ya voy con Julio. porque en el programa de radio que trabaja Víctor Hugo Morales, el actual gobierno está discriminando. En la En la 750. distribución de la publicidad oficial, la M750
los datos que dio Jefatura de Gabinete el primer semestre del año no le dio pauta oficial a la radio donde trabaja hoy Víctor Hugo Morales, mientras que a Radio Rivadavia, Radio Continental, Radio El Mundo le dio más de 3 millones de pesos. Entonces hay una discriminación que actualmente está haciendo el gobierno con la radio donde trabaja Víctor Hugo Morales, que es el mismo grupo de Página 12 que lidera Víctor Santamaría. Hernán, ¿cómo está ese grupo? Mira, la verdad que no desconozco, lo que yo digo que se ha ido equilibrando notoriamente la pauta. Recién decíamos, creo que Indalo era el segundo o tercer grupo en recibir pauta oficial. Era el Lo más tercero. importante es que la pauta oficial el año que viene va a seguir decreciendo, porque nosotros creemos que el gobierno tiene que invertir lo menos posible en pauta oficial, porque lo que importa es que vaya a otras prioridades del gobierno. El dato central es que la pauta decreció y la otra noticia es que va a seguir decreciendo. Por lo tanto, tenemos que buscar más sustentabilidad de los medios para que no tengan que depender de alguien que les pone plata No, y al Hernán, mismo tiempo... la pauta le- decreció, la pauta decreció en medios tradicionales, pero Para en todos Google y decreció. en Facebook creció, digamos, exponencialmente no, creció. No, pero decreció en el conjunto. Si vos sumás el conjunto, no. decreció Yo fuertemente. lo que señalaba... Digamos, se trasladó es que- de un lugar a otro. Yo lo que Decreció el señalaba conjunto. es que hay una aplicación selectiva porque el primer semestre del año la pauta creció un 160% respecto al primer semestre del año pasado. Estos son datos públicos de Jefatura de Gabinete. Sin embargo, a Página 12 se le redujo a 1/3 la publicidad oficial y la AM750, que es del mismo grupo, directamente se le quitó la publicidad oficial. Me parece que ahí hay una discriminación que hay que tener en cuenta, porque es una aplicación selectiva, una distribución arbitraria de la publicidad Habría oficial. que pensar realmente cómo los gobiernos y si los gobiernos tienen obligación de dar pauta oficial. Porque una cosa es la presencia del Estado en los medios difundiendo campañas que tienen que ver con cuestiones médicas, con cuestiones de prevención, de determinados aspectos de interés público. Y otra cosa es subsidiar directa o indirectamente a los medios. En Si esta Estados es la Unidos, decisión... perdón, en No, pero Estados esta radio Unidos- está cuarta en rating. No, pero yo no- O sea, ¿cuáles son los criterios de distribución? Por eso te estoy diciendo, hay Porque que si ver una cuál- radio que está cuarta se le quita la publicidad... Es que algunos también te hay un dicen que en problema realidad ahí. vos tenés que promocionar y promover a los que no, no los que están arriba, porque justamente al estar arriba... Pero son de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Rivadavia, El Mundo. Ya lo sé. ¿Por qué se le quita de donde está Víctor Hugo? y no Estoy al diciendo resto? que lo que habría que pensar y discutir también, cómo manejar las pautas con respecto a este tema desde el Estado. Tiene que haber una ley de publicidad Existe- oficial. yo eso creo es que lo Claro, Ya eso es lo tiene que plantea mediación. Hernán. Le quiero preguntar a Julio, lo quiero aprovechar, Julio, porque cómo mezclamos los argentinos el tema del Poder Ejecutivo con la Exactamente. justicia y decimos, el gobierno le quiere sacar y es Ercolini el que tiene que decidir. Tenemos las cosas medio cambiadas, Acá ¿no? hay una linda ensalada. Yo voy a Mezcladito. lo concreto. Sí. En primer lugar, por mi experiencia en el juzgado, de todos los administradores de la AFIP, quiero decir públicamente que actualmente el señor Abad Ujú. es honorable. Conocí dos administradores correctos. Uno de ellos es él. Además, respetuoso con los pequeños contribuyentes. Lo que propone este señor es lo que hay que hacer, que además es legal. Él quiere directamente que no haya ningún arreglo y llevarlo a la quiebra. Y que paguen. A este señor. A Perdón. López, a López. Y entonces le voy a aclarar acá a todos, voy a A satisfacer ver. a todos. Al ir a la quiebra, Sí. no solamente el Estado va a recuperar el dinero, sino que los obreros, los empleados, son acreedores privilegiados. Ajá. Y de ahí tiene que salir la plata. Y perdóneme que le haga una corrección a usted. Lo que usted Cuando quiera. dijo- Usted sabe, maestro. perdóneme. Usted sabe. Cuando dijo la plata la pone el Estado, Sí. en realidad la ponemos nosotros. Nosotros, bueno, tiene razón. Y yo no quiero poner la plata Claro. que se llevó Paga este la señor, plata. ¿cómo se llama? López, Cristóbal López. de Sousa. Así de sencillo, porque si no empezamos a hablar y mezclar todo y terminamos hablando de Sarmiento, Pellegrini. Acá lo concreto, que hay un señor, prima facie, no soy el juez de la causa, que se ha llevado todo, que debe 8.000 millones de pesos, Sí, de dólares. 10.000 actualizados. Bueno, hay un problema con los empleados y los obreros, son problemas reales. La solución lo da casualmente el jefe actual de la FIP. Ujú. Y en parte también estoy con una presunción, de acuerdo con la señorita, Ujú. que dijo que en eso vendría otro comprador,
todo Y un que pastucho. hay que controlarlo. Hay que hacerla cortita, de frente y simple. Lo quiero aprovechar que está Hernán, porque el señor Bursaco, un arrepentido, que también fue un enorme empresario con mucho poder y mucho dinero en la Argentina, sigue hablando en los Estados Unidos. Y pica esto también en nuestro fútbol. No solamente en lo personal, con Julio Grondona y otros nombres, sino también en Fútbol para Todos. El Tornado Bursaco. Cada vez que el ex CEO de torneos abre la boca en Estados Unidos, en Argentina se levantan ráfagas de viento capaces de arrasar con todo. A los ya mencionados dirigentes de Fútbol para Todos, ahora también se suma el nombre de Lionel Messi. Es llamativo, ¿no? Aparece toda una historia imputando a una persona de nuestro grupo de trabajo, a una persona, Pablo Paladino, a quien le tengo absoluta confianza. Y de golpe y porrazo aparece este dictamen, que lo tiene TN primero, pero todavía no está presentado en ningún juzgado. Paladino era un hombre de extrema confianza de Aníbal Fernández y por eso llegó a conducir, luego que Mariotto se retira, el Fútbol para Todos. Es absolutamente infamante decir que Pablo Paladino era testaferro mío y de Aníbal Fernández. Es una infamia. Si eso es una infamia, ¿por qué tiene que ser verdad el origen de esa operación? Era el que manejaba, el que tenía las reuniones periódicas con Bursaco, con Grondona, el que hacía los acuerdos. Todos esos contratos fueron revisados y analizados en la causa de Servini y Cubría. Yo fui investigado, toda la gestión nuestra fue investigada en ese expediente y nosotros fuimos sobreseídos por Cámara en carácter definitivo. Impactante cuando contó que en el velatorio, en el entierro de Julio Humberto Grondona, se empezaron a repartir las coimas. Sí. Alejandro Bursaco involucró a su hermano. Existe una cuenta bancaria offshore en Merrill Lynch donde figuraba Eugenio, dijo el ex CEO de torneos, en referencia al actual secretario de Seguridad de la Nación. El tema es Messi. Para jugar la selección argentina cobra un dinero, los jugadores cobran un dinero. Por contrato. Por contrato. Pero además le daban $200.000 más a Leo Messi, que se repartía esa plata con él repartía esa plata con el resto de los jugadores. A mí nadie en mi vida me ofreció un soborno, y mucho menos alguien a quien le hemos tocado intereses, como el Grupo Clarín, Torneos y Competencias, puede estar involucrado en algo turbio en materia de mi gestión y la del resto de mis compañeros. Hernán, saquemos lo ideológico. Por supuesto que la justicia se tendrá que encargar de la herencia del señor Grondona, pero en el medio está también Fútbol para Todos. Hemos visto un trabajo de la AGN de donde faltan 200 millones de pesos. Hay una jueza en el medio, que es la doctora Servini, trabajando. Y quiero que me cuente cómo ve usted esto de Fútbol para Todos, lo que está contando y diciendo Bursaco, porque la palabra soborno, coima, es casi el común denominador. No, son dos cuestiones que te tocaría con respecto a esto con la nueva gestión. Primero, la compra de los derechos del Mundial, que también están tocados y tocan las mismas empresas. Nosotros pagamos los derechos del Mundial de Rusia, que vienen pegados a los derechos de los Juegos Olímpicos de Brasil que se hicieron, y lo comparamos con lo que pagó la anterior gestión, lo pagamos 6 veces menos. Es decir, se pasó de $2,5 millones actuales a 15, 6 veces menos. Es decir, ¿ustedes qué compraron? ¿Rusia, el que se viene? No, nosotros compramos Rusia y Brasil. Rusia Mundial, y los Juegos Olímpicos de Brasil. Si lo tenés que comparar con los Juegos Olímpicos de Londres. Y ellos hicieron, el kirchnerismo hizo Londres y el Mundial de Brasil. Y el Mundial. ¿Y sale más caro el anterior que este? Salió 6 veces más caro. Ajá. Si los números no son el 20%, salió 600% más caro pagaron. Entonces nosotros eso apenas asumimos, cuando vimos la diferencia de números, lo enviamos inmediatamente a la Oficina Anticorrupción y a la Justicia por la evidente sospecha. Números en dólares son, así que nadie puede decir que el Mundial de Rusia es menos o más interesante. Claro. ¿Qué es una compra del Estado a la empresa Torneos? Es una compra de la entrada a los titulares de los derechos que es la empresa Torneos. Ajá. La televisión pública va a televisar el año que viene el Mundial de Rusia. Ahora, cuando vos decís se pagó, lo que nosotros pagamos, vamos a decir un ejemplo, 1, ellos lo pagaron 6, son diferencias tan brutales. Que vos decís, acá se entronca directamente con las declaraciones de Bursaco, en lo que se llama el FIFA Gate, el tráfico que había alrededor de los derechos televisivos, evidentemente involucraba a los funcionarios que autorizaban esos pagos. A nosotros nos costó mucho discernir dónde estaban los pagos, porque no se hacían desde Radio y Televisión Argentina, o sea, de la televisión pública, sino directamente de la jefatura de gabinete. Y todas estas cosas, cuando se hacen estas cosas, las entremezclan mucho para que sea difícil dilucidarlas.
Eso es una primera cuestión que obviamente está en la justicia penal. Y significa un enorme ahorro para los argentinos. No, y es plata del Estado esa. Y es plata, como decía recién el doctor, es plata de todo. La plata del Estado es la plata de cada uno de nosotros. La segunda cuestión es con el programa Fútbol para Todos. El programa Fútbol para Todos significaba una erogación absolutamente insolente para el país en el cual vivimos. Y la verdad que nosotros estamos orgullosos de haber ido aterrizando lógicamente el programa Fútbol para Todos. Y la verdad que estamos llegando a una situación donde no es simpático, porque lo más simpático es decir, no solo el fútbol, todo para todos. Regalemos felicidad inmediata en cualquier momento de todo. No solo el fútbol, de todo. Gratuidad de todo. Y esto no significa, como se quiere presentar, la conquista de los derechos populares. Esto significa demagogia y populismo. Ojalá alguna vez construyamos un país que tenga riqueza absoluta, que nosotros podamos tener muchísima más. Cuando tengamos trabajo para todos, que eso es la obsesión, podremos construir un país donde podamos distribuir más derechos. En el mientras tanto, esto fue demagogia y populismo. Y la verdad que, y yo ahí sí digo, el coraje y la valentía del presidente Macri de impulsarnos a todos a tomar medidas que no son evidentemente las más simpáticas, pero son las que nos permiten programar el futuro. Hernán, Argentina, Buenos Aires, fue elegida la sede de la Expo Mundial 2023. Esto va a ser en Tecnópolis, ¿no? Sí, mira, estamos tan felices, eso, la verdad que yo vengo ahora de la candidatura en París, estamos muy felices porque Buenos Aires va a ser sede en 2023 de la principal exposición que existe en el mundo, que son las expos mundiales. Con el tema además que estamos hablando, de las industrias creativas, las industrias creativas en la convergencia audiovisual, lo que va a permitir que un chico de Jujuy con un chico de Catamarca, con un chico de Londres o con un chico de Hong Kong, con las nuevas tecnologías puedan cooperar en proyectos que generen trabajo para todos. Y la verdad que fue una decisión que tomó el presidente el 15 de diciembre del año pasado. La candidatura nos llevó un año. Fuimos con dos candidatos muy potentes, como eran Estados Unidos. Ganamos. Y ganamos anteayer, ganamos contra Estados Unidos y Polonia. La importancia que le da a Estados Unidos a la candidatura, estaba el subsecretario Sullivan, el número 3 del Departamento de Estado. La verdad, te voy a ser muy franco, cuando nosotros vimos la importancia que le estaba dando el Departamento de Estado a la candidatura, estábamos con el canciller Faury, dijimos, algo no vimos acá, vamos a... Viste, uno ve la potencia de los Estados Unidos y Polonia, que hacía 9 años que estaba trabajando su candidatura, pero hoy esta Argentina que se reinserta en el mundo, esta Argentina que el mundo le da la bienvenida. Vamos a tener la Organización Mundial de Comercio en diciembre, el G20 el año que viene, los Juegos Olímpicos de la Juventud el año que viene, el Congreso de la Lengua en Córdoba en 2019, ver de nuevo al mundo como una oportunidad. En 2023 el mundo va a mirar a la Argentina, a lo mejor alrededor de lo que somos, lo creativos que somos. Y va a ser la exposición más importante del mundo, que bueno, obviamente fue un trabajo... Va a estar por acá. Pero te quiero decir una sola cosa. Sí. Lo hicimos en conjunto con 20 gobernadores de 20 provincias, con los bloques de senadores y diputados, de Cambiemos, pero también del Frente para la Victoria, del PJ, del Movimiento Popular Neuquino, con las cámaras empresariales, con el apoyo de Latinoamérica. Pudimos constituir un equipo entre todos que cuando tienes una misión alta se pueden lograr acuerdos con gente que piensa distinto. Se debe lograr acuerdos. Como dice Del Moro, por Argentina. Gracias, Hernán. Gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Atención, una noticia de último momento, Débora, que tiene que ver con Macri. Sí, vos sabés que el presidente Macri se estaba trasladando en helicóptero. En realidad había tomado el avión presidencial para ir a Mar del Plata y luego en helicóptero iba a ir desde Mar del Plata hasta Chapatmalal. Iba a pasar allí el fin de semana. Bueno, además seguir las alternativas de la búsqueda del submarino, también el ministro Aguad. Y en el trayecto, en la mitad del trayecto, en una zona de un campo, los fuertes vientos, la primera explicación que se dio, algunos hablando de un desperfecto mecánico, debió hacer un aterrizaje de emergencia, estaba con su esposa Juliana Aguada, bueno, trascendió que no pasó nada más que eso y que algunos vecinos que estaban en esa zona, en ese campo lindero, lo reconocieron y fue en el auto de alguno de ellos, de algún desconocido, hasta la residencia de Chapatmalal. Esto ocurrió hace algunos minutos nada más. Bueno, vamos a mantenerlos informados. Se amplía esta información de último minuto que tiene que ver con un susto en el aire para Macri y su familia.